Buenas noches y sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Psicoimágenes Colombia. Bueno, bien, pues en este directo vengo a hablar con ustedes de lo que fue la experiencia en el Cementerio Central de Bogotá. Bueno, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, pues realicé dos sesiones y una sesión primero. Eh, pues bueno, no fue tanto sesión, sino fue más bien un recorrido por la nave histórica del cementerio central, sí, eh, por la zona histórica, ¿no? O sea, el punto donde se encuentran la mayoría de los personajes que han hecho parte de la historia de Colombia, pues se encuentran en ese punto del cementerio central. Esa, esa parte del gran cementerio central como tal estuvo cerrada al público durante un buen tiempo, durante algunos años, porque estaba en mantenimiento y solamente se tenía acceso a las otras partes del cementerio, pero a la zona céntrica, la zona histórica, estaba cerrada. La primera impresión que tuve al regresar al lugar después de muchísimos años en los que estuvo clausurada esta parte, pues lamentable, la verdad, porque se supone que la habían cerrado para hacerle mantenimiento, para que estuviera mucho mejor de lo que la encontré ahora, ¿sí? Realmente pues el mantenimiento no se ve. Eh, Abandono total, sí, o sea, una parte histórica tan poderosa como la que se encuentra dentro de ese cementerio, en esa nave central, en donde pues está prácticamente gran parte de la historia del país y se puede contar la historia del país desde la mera independencia, incluso desde antes, sí, y está en un abandono considerable. Es lamentable que un patrimonio histórico de la nación se encuentre en tan mal estado. Pero bueno, aparte de lo evidente que ya pues está dentro de los vídeos que subí o el vídeo del recorrido de la parte histórica del cementerio, que se nota y que se puede apreciar cómo está el abandono, ¿sí? Pues vamos a hablar de lo que realmente nos llama la atención y es de las cosas curiosas y particulares que pasaron durante ese día de grabación. Bueno, cosas interesantes, ¿no? O sea, tan pronto, era un lunes, ¿sí? Y aquí la tradición es que los lunes son dedicados a las almas benditas del purgatorio o a las ánimas. Entonces, la creencia es que al ser ese día dedicado a los seres espirituales, ¿sí? A estas almas que se encuentran generalmente en el estado del purgatorio, ¿sí? O sea, ni aquí ni allá, sino en un punto intermedio, pues los lunes se les celebra su día. Y tan pronto uno llega, encuentra una fila, literal, una fila de varias personas que están esperando un turno para, como en un pequeño como altar a las afueras del cementerio, de metal, ¿sí? Totalmente lleno de hollín y de cera y de sebo, porque las velas también son de sebo, ¿sí? De grasa animal. Entonces, en ese lugar ponen su velita para las ánimas, para las almas benditas. Y les piden su favor, ¿no? O sea,
o vienen a cumplirles la promesa de ponerles la velita. Y la fila era bastante larga. Esa parte no la grabé porque, pues, primero estaba fuera del cementerio. Y recordemos que Bogotá no es una ciudad muy segura, que digamos, hay mucho problema de robos, de asalto a mano armada, de violencia extrema. Entonces, hacer visible una cámara en ese momento, y aparte de todo, pues la gente está en medio de un ritual, tampoco es como muy agradable que llegue alguien y empiece a grabar, ¿sí? Y la gente que uno ve en ese sitio, pues no está muy entrenada en poder controlarse, y más bien son bastante agresivos. Entonces es mejor no hacer eso, ¿sí? O si hay que hacerlo, pues para evitar problemas no lo hice. Pero pues les cuento desde el inicio cómo iban pasando las cosas. Eh, la gente pues hace su ritual, entrega su velita, la pone ahí como en ese sitio. Y se van por la fila, ¿no? Van ingresando otros. El acceso a la parte histórica obligatoriamente tiene que ser por otra de las alas, otra de las naves del cementerio. Entonces uno tiene que caminar por eh, el sitio donde hacen las lápidas, ¿no? Que eso es a las afueras del cementerio. Un recorrido como de como unos 50 metros, 60 metros más o menos, para llegar a una de las entradas y de ahí eh, caminar una parte para poder llegar a la parte central, ¿bien? A la zona central. Al llegar ya a la parte central, pues está la imagen, una estatua de un monumento a la Dolorosa, que desde siempre ha causado como algo de curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que fuera una tumba, ¿sí? Unos dicen que sí es una tumba, que sí hay alguien ahí. Otras personas lo desmienten y que es el acceso, ¿no? O sea, de la imagen de la Virgen de la Dolorosa cargando al Cristo entre sus brazos, ¿no? Teniéndolo así. Y las tradiciones empiezan desde ahí. Hay gente que antes de ingresar al cementerio se quedan en la mera puerta y comienzan a hacer oración, ¿sí? Llevan unos libritos donde hacen sus oraciones. Hay otra gente que llega hasta la imagen de la Dolorosa, se sube incluso hasta la estatua, porque eso está cubierto con una reja, y le botan monedas, le pegan con moneditas para pedirle los favores que consideren ellos, ¿no? Y se ve a muchas personas, ¿sí? Dándole esa como connotación de poder, ¿sí? Y entregándole esa fe, esa creencia a esa estatua como primer acceso, ¿no? O sea, como entrando a este mundo de los muertos, ¿no? Entonces, esa comunicación que hay entre los seres humanos y los seres espirituales. Entonces, le lanzaban monedas a la estatua. Y se escuchaba porque la estatua es en bronce. Bueno, lo siguiente, pues como se puede ver en el vídeo que está en YouTube, en mi canal de Psicoimágenes Colombia, pues luego, ahí ese es un gran camino de entrada hacia el frente de la iglesia. Y hacia el lado derecho, pues ya empezamos a ver ciertas especies de rituales, ¿no? Entonces uno va caminando por
la parte central, ¿sí? Viendo hacia la iglesia y hacia el lado derecho, pues ya empieza uno a ver que hay ciertos puntos de devoción en ese lugar. Primero está la tumba de las hermanitas Bodwer, que también se tienen muchas historias acerca de ellas, ¿no? Eh, Realmente la gente habla muchas historias que las hermanitas murieron incineradas en un incendio, eh, que las mataron, bueno, en fin, una cantidad de cosas que no son ciertas. Sí, la realidad es que en esa época, pues los niños morían por enfermedades que hoy pues pueden ser fácilmente tratadas, mucho más fácilmente tratadas, y pues las niñas murieron, sí, de causas totalmente naturales, sí, que sí tuvieron cierto tiempo de diferencia una con la otra y pues debe haber sido un drama terrible para los padres que hayan muerto tan pequeñitas. ¿Y qué es lo que uno ve en esa tumba? Porque se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que es de notar ahí? Bueno, primero que hay las niñas en bronce, ¿sí? Una enseñándole hacia el otro el camino del cielo, ¿sí? Y por lo que se nota es la mayor enseñándole a la menor el camino hacia el cielo. Le está como diciendo que algo hacia arriba. Y en la base de este monumento está lleno de dulces, de chocolatinas, de piruletas, de chupiplups, sí, de bombombones, de, bueno, de todos los dulces, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esas niñas eh, cuenta pues la tradición y pues todo este imaginario que pues uno les regala dulcecitos a estas niñas y ellas pueden interceder sobre todo por la salud de los niños, ¿no? Entonces, mucha gente va a pedir por la salud de sus pequeños, ¿sí? Y va a esa tumba y pues les hace una especie de pagamento para que las almas de estas niñas intercedan o puedan curar, ¿sí? A los niños, ¿sí? Y les pagan con dulcecitos. ¿Bien? Sobre todo para la salud de los niños. Y uno encuentra lleno de dulces, ¿sí? No muy lejos de ahí está prácticamente que al frente está la tumba de Don Leocop. Sí, se ve prácticamente ahí otra de las super estrellas del cementerio central. Porque bueno, pues tiene una historia particular, ¿no? Resulta pues que el personaje pues en vida pues era un empresario, fue el creador de la cervecería Bavaria, ¿sí? Y porque se le atribuían milagros y pues en vida pues el tipo, bien, común y corriente, ¿no? Lo que sucede es que en su tumba se puso, no sé por qué, pero me parece muy curioso, la escultura de El Pensador. Pues él está así, ¿sí? Y la cultura popular, ¿sí? Esta cultura del cementerio central y pues toda la gente que lo conoce, dice que si uno va hasta la tumba de Leocop y le habla al oído a la estatua del pensador, pues él, o sea, el Leocop, escucha la petición, ¿sí? Y que, bueno, no sé qué le, pueda, que le den a cambio, depende pues lo que la persona pues le ofrezca
al alma como pago por sus servicios, pues entonces se realiza como el trato, ¿no? El pacto. Y pues le hablan al oído y le hacen oraciones. Hay muchísima gente ahí. Es impresionante la cantidad. Se cree también que cuál es la función de él. Pues como era empresario y tenía tanto dinero y pues manejaba una de las grandes industrias de Colombia en su momento y pues ahora sigue siendo una industria muy grande, pues que él es el encargado de los temas de trabajo y de dinero. Entonces uno va y le habla al oído y le dice, don Leo, necesito que me ayude para conseguir trabajo. Don Leo, necesito que me ayude porque tengo tal problema económico. Sí, y la cantidad de gente que va a hacer ese ritual es impresionante. En la grabación está, pues yo traté, sí, como de no ser tan invasivo, sí, y de hecho pues me da un poco de miedo la situación porque pues es que estos son creencias, ¿no? Y esta gente tiene mucha fe en el tema de Leocop y no sabía cómo iban a reaccionar al verse grabados, sí, entonces traté como de no llegar de primeras, ir por otros lados antes de volver. Sin embargo, no había mucha gente, sí, había muchas personas en ese sitio. Traté de pasar lo más desapercibido posible y pues pude realizar algunas imágenes que están ahí en el canal de YouTube dentro del recorrido. Eh, Había gente, uno principal, sí, que hacía como del que guiaba una ceremonia. Sí, y en esta ceremonia este personaje pues hacía como una especie como de oraciones y de todo y la gente le respondía, oraciones cristiano-católicas y católicas, sí, como una especie de misa. Realmente no era una misa como tal, sino como una especie de oraciones, ¿no? Pero las guiaba, dirigía a las personas. Sí, y había ahí una cantidad considerable de personas, además de que le estaban haciendo, le estaban poniendo velas, le estaban poniendo aromas y le estaban fumando tabaco y marihuana. Sí, el tema de la marihuana fue lo más heavy ahí porque pues yo no sé qué clase de marihuana era, pero olía terrible, era terrible ese olor. Y generaban náuseas, sí, pero pues quien las consumía parece que no tenía ningún problema con eso y le lo estaba tabaqueando, como se dice acá, o sea, botándole el humo del cigarro. Yo pasé por ese lugar, vi lo que estaba sucediendo y seguí mi camino. Luego, muy cerca, ojo, porque realmente uno no se mueve mucho, es que son tres puntos muy cercanos, que me parece también bastante curioso, la cercanía de estos tres puntos de devoción para la gente del pueblo, la gente popular con el tema del cementerio central. Estaba la tumba de Salomé. La tumba de Salomé es una de las cosas también más extrañas en cuanto a su historia, porque se tienen una y mil versiones de por qué esta mujer terminó en el cementerio central. Sí, la más común y la más aceptada dentro de la cultura popular es que ella era una prostituta, ¿sí? Y que pues un cliente, una historia así como medio rara, le propinó la muerte y fue una muerte muy trágica porque también la despedazó, ¿sí? La descuartizó.
Una otra historia que es como un poco más, mm, como quitándole el tema dark, ¿sí? O el tema no tan bien visto de que era una prostituta. Entonces, la misma historia, pero ya no era prostituta, sino era una ama de casa que tenía un marido muy celoso y que le pasó exactamente lo mismo, la mató cruelmente y después la descuartizó. Y la última que yo escuché, que pues me parece como que la más real, es que ninguna de las dos anteriores ni tampoco fue el tema de un descuartizamiento ni nada de eso, sino que pues fue una persona que murió en condiciones normales y todo, y que como cualquier otro, y pues lo sepultaron ahí. Bien, lo curioso es que las dos primeras versiones la llevaron como a una especie de culto, ¿sí? En el que las personas, pues, o sea, comenzaron, incluso le pintaron la tumba de un color azul, sí, un color azul celeste, y le ponen velas alrededor, y también le fuman tabaco, le fuman marihuana, y van muchas trabajadoras sexuales al lugar de Salomé para pedirle protección. Ella es la encargada de proteger a las trabajadoras sexuales de la calle. Bien, entonces ellas se acercan, le hacen su petición, hacen el pacto, y el pagamento puede ser una vela, puede ser una misa, puede ser fumarle tabaco. Y se ven muchas personas ahí también generando esa devoción para Salomé, ¿sí? Y lo que les digo, la estatua de las niñas Bodwer, el pensador de Leocob y la tumba de Salomé están prácticamente a unos pasos, ¿sí? Dentro de la misma ala del cementerio central, o sea, ahí, súper pegaditas. Es curioso que se haya generado esa devoción en ese punto como tal. Bien. Bueno, seguí caminando. Sí, para quien quiera ver ese video está en mi canal de YouTube, Psicoimágenes Colombia, sí, donde hice todo ese recorrido y van a poder ver todo lo que les estoy contando acá. Seguí con mi recorrido por el ala histórica del cementerio y ya el devocionario como tal, pues ya estaba como, ya no era tan fuerte como en estos 3 4 puntos. Seguí caminando y ya encontraba era cosas. En la tumba del general Benjamín Herrera encontré una muy curiosa que me generó hasta risa porque en la lápida, ¿sí? Una persona con un marcador rosa, ojo, rosa, había puesto, ¿sí? Que Carlos no sé qué sea mío. Bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo este personaje? Estaba utilizando ese ser espiritual, ¿sí? El alma del general Benjamín Herrera para un ligue, un amarre de amor, o sea, loquísimo por donde se le mire. O sea, la desesperación de esta persona era tal que tomó el primero que se le cruzó, la primera tumba que se le cruzó y lo puso a trabajar para él en su mente, ¿no? En su construcción mental. No sé por qué escogería a un general como Benjamín Herrera, ¿sí? Que tiene una historia, ¿sí? Importante aquí en Colombia, como para que le vaya y le pida un favor de un amarre de amor. Bien,
fácilmente hubiera podido escoger un personaje femenino y quizás de pronto hubiera sido más fácil, pero en general, bueno, no lo sé. El caso es que me pareció muy curioso porque estaba como todo muy fuera de lugar. Sin embargo, esas son las creencias, ¿no? Que estos muertos pueden doblegar la voluntad humana, ¿sí? Porque el amor, pues es voluntario, ¿no? O sea, no es obligado. Y sin embargo, pues la gente en medio de su desesperación, de su frustración y el de no entender las cosas, pues lo transforma y empieza a utilizar estas historias y estos personajes para de alguna manera obtener algún tipo de favor. Bien, ese me pareció supremamente curioso. Iba caminando por las tumbas, por entre todas esta cantidad de tumbas, y encontraba solicitudes, bueno, encontraba solicitudes escritas en las lápidas que para que liberen a mi hijo, que para el trabajo de tal, para, bueno, diferentes peticiones, ¿sí? Encontré muchas de esas tumbas con rayones, ¿sí? En donde las personas les escriben a los muertos para que les cumplan favores. También, pues, las típicas tumbas que están ennegrecidas por velarlas tanto. Entonces habían cosas como, curiosas, por ejemplo, como la tumba 666, pero esa no está en esa ala. La tumba 666 está completamente negra, ¿sí? Porque pues, al ser la tumba 666 tiene una connotación y pues es usada, el alma de ese personaje pues es usado supuestamente para hacer eh, rituales de oscuridad. Bien. Y la tumba 777, ¿sí? La tumba 777, pues ha sido pero tan utilizada para rituales. Ya es el 777, es el número cabalístico por naturaleza, ¿no? El 7, el número de la perfección, el número de Dios, el 777, que el cementerio tuvo que crearle un muro que sobresale, ¿sí? A todas las demás que están en la planta baja, casi que, o sea, está ahí al pie del, del piso donde se camina, ¿sí? Entonces tuvieron que sacarla, ¿sí? Y ponerle como un muro de contención para que, y ponerlo, que no tuviera una base para que no le pudieran poner velas. Sí, porque ya la tenían al tope, sí, ya tenían reventada esa tumba de tanto que le han hecho la gente, sí, que busca a esta tumba 777 para que le den favores. Pues seguramente favores de suerte, porque el 777 está ligado a la suerte. Bien, entonces son cosas bastante curiosas que uno va encontrando a medida que va caminando en el cementerio central. Sí, seguí por algunos otros de los sitios, ¿sí? Y, por ejemplo, familiares, ya a los lados de los familiares de Leo Cobb, también había gente que les estaba poniendo velas. Sí, me pareció curioso que aparte de que le fueran a hablar al oído a la escultura del pensador, eh, también buscaran a los otros familiares para ponerle velas. Y sí, vi a uno que otro personaje poniéndole velas a la familia de Leocob. Sí. Y como ya les había explicado, pues dentro del imaginario lo utilizan acá para los temas de trabajo y de dinero. Seguí caminando por los lugares así como más de la parte histórica
Y bueno, ya un poco, eso sí, ya es un poco como más del tema político, ¿sí? Y pues, por ejemplo, vi una tumba de un ex guerrillero y está marcado con la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, o sea, los paramilitares. Pues me pareció súper salidísimo de tono, ¿sí? Porque hasta en la necrópolis se ve el tema de la violencia en Colombia, ¿no? O sea, cómo es de fuerte, ¿no? Y que no perdona ni siquiera hasta los muertos, ¿no? Entonces me pareció como un poco heavy eso, pero pues ahí está. ¿Mm? Los lados más usados para el tema de la brujería y tales están no dentro del ala central, sí, no tanto dentro del ala central. El ala central es más devocional. Entonces, como les decía de los personajes que van y se les pide, se les deja ofrendas, se les fuma tabaco, se les fuma marihuana, sino está más hacia las alas externas, ¿no? Donde está el pueblo. ¿Por qué dónde está el pueblo? Porque son zonas todavía más desgastadas, donde hay tumbas que fácilmente pueden abrirse, donde está más en contacto lo muerto con lo vivo, donde hay más olores nauseabundos, donde el olor a grasa humana en un cierto punto se siente, sí, es fuertísimo. Y esos lugares pues ya son los más propicios para hacer cierto tipo de rituales, ¿no? Entonces, hay un lado donde es un osario y está decorado como si fuera para niños, pero no es para niños. Lo decoraron para un alguien especial ahí y lo decoraron con, bueno, con imágenes y todo y es un sitio súper denso. La verdad ahí es uno de los lugares más energéticamente cargados que yo he podido sentir. Y eso que yo no me las doy de medium ni nada, porque yo no soy nada de eso, ni me provoca hacerlo, ni nada de eso. Pero se siente algo que es muy pesado, o sea, que es como que aprisiona al respirar. Se siente una energía rara, sí, y ese punto, vamos a ver si la otra semana hago otro recorrido por el cementerio central y muestro esos puntos donde digo que son como hotspots, puntos calientes de energías extrañas o de cosas extrañas, ¿no? Por ahora está el de la parte histórica, para quien quiera verlo, ya sabe, en el canal de Psicoimágenes Colombia, en YouTube está este video. Y en esa parte, pues se siente algo como muy pesado y pues sin contar el punto del caracol que también tiene pues una cantidad de historias y la escalera está del caracol que es como uno de los puntos también más reconocidos del cementerio central, que habla acerca que era un lugar que pues estaba, pues es que es tétrico de por sí, porque pues es que uno baja y ahí hay unos osarios, estamos ya debajo del cementerio, debajo del piso del cementerio, es un lugar asqueroso. Y si le sumamos que ahí cuenta una historia que ahí habitaba alguien y que una vez una joven entró por o curiosidad o porque iba a visitar a algún muerto ahí y este personaje la atrapó ahí, la violó, la mató, la descuartizó en el lugar y a partir de ahí también se aumentó más el poder de ese sitio, ¿no? Según cuentan los mitos urbanos, ¿no? Entonces ese lugar también es fuertísimo. De hecho es asqueroso. Sí, el bajar por eso, por esas escalas es feísimo, ¿no? Entonces el miedo juega con el asco. Es muy curioso, pero sí, claro, el miedo y el asco también van unidos, ¿no? Entonces, pues es otro de los puntos también fuertísimos y que utilizan para rituales satánicos, ¿sí? Los que creen en eso, pues lo utilizan
o lo utilizaban para ese tipo de rituales. Otros personajes bueno, que puedan ser ahí como super visitados y que puedan generar algún tipo de favor o algo, pues hasta el momento del recorrido que yo tuve por ahí, pues no vi más, ¿no? O sea, como que estos eran esos personajes. Y ya los demás, pues sí son tumbas que profanan, eh, cosas que meten dentro de esas tumbas para generar el famoso frío del muerto, que es que el proceso de descomposición y la misma energía de la muerte a través de rituales, ¿sí? Con fotografías, inclusive con fluidos corporales, con partes de cuerpo, o sea, pelo, que sea, ¿sí? Entonces lo envuelven y le hacen ciertas cosas y lo dejan en unas tumbas para que este frío de la muerte consuma a las personas y los mate. O sea, el odio a su más alta expresión, ¿no? Entonces, ya odian tanto que lo que buscan es exterminar a la persona sin tener que pagar por ello, ¿no? O sea, sin tener que ir a la cárcel por matarlos directamente, pero sí utilizando como esta oscuridad que ejerza esa venganza, ¿sí? Y que le restituya en algo ese dolor que la persona sufrió por culpa de. Bien. Y eso se ve muchísimo. Los amarres de amor también, que pues como les decía con la tumba de Benjamín Herrera, que me parece súper loco. Pero también utilizan miel, velas untadas con miel, fotografías y todo, y los guardan dentro de los nichos para que los espíritus entonces se nutran de esa miel y entonces unan por la fuerza a estas dos personas. ¿Sí? Nuevamente hablamos de la desesperación humana para llegar hasta eso. O sea, el amor es voluntario, nunca puede ser obligado. Pero, pues, enceguecidos, embrutecidos, ¿sí? Totalmente ya con el cerebro emocional y no racional, pues van y acuden a eso para que obtengan ese tipo de favores, ¿no? Y eso también se ve mucho, pero lo que les digo, ya no en la parte central, sino en las salas más externas, más exteriores del cementerio. ¿Por qué? Porque pues ahí, perdón, ahí se presta mucho más fácil para poder hacer este tipo de, de rituales, ¿no? Por lo mismo que hablábamos al inicio, por el abandono y el descuido en el que se encuentra el cementerio central. Bien, entonces es muy fácil que cualquier persona vaya y en uno de esos lugares solitarios, pues profane una tumba y inserte alguno de estos objetos o que saque algo de estas tumbas y que lo utilice para sus rituales. Sí, ya dentro de las historias que se cuentan, sí, yo seguía mucho las historias del cementerio central, siempre me ha parecido un lugar bastante interesante. Era la famosa grasa del muerto. Eh, Cuando los de la antigua Edis, o sea, estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Yo estaba pequeño en esa época, sí, tenía por ahí unos 8 o 9 años. Todavía existía la Edis. Quien no conozca eso, eso es como el servicio de limpieza del distrito. O sea, ahora pues ahora se llaman, tienen varios nombres, ¿no? Son varias empresas, pero anteriormente era el mismo distrito, o sea, la misma ciudad que le pagaba a un grupo de personas y a una empresa que era del mismo distrito para mantener hacia las calles, incluso sí, las calles y tener todo, incluso el tema de los cementerios lo manejaban. Y
estas personas pues, eran los encargados de tanto tapar las tumbas, ¿sí? Tapar los nichos, como de abrirlos y sacar las cajas, ¿sí? Proceso de inhumación y exhumación. Y hablaban de la famosa grasa del muerto. Entonces la grasa del muerto pues es el proceso mismo de la descomposición, ¿sí? La grasa se saponifica, ¿sí? Queda como una especie de jabón, ¿sí? Y queda pegada a la caja, al ataúd, ¿bien? Y esta gente, yo no sé si tendrían estómago, pero pues esta gente pasaba por encima del asco y raspaba y sacaba, cuando ya sacaban el cuerpo, la grasa, esa grasa que quedaba pegada a la caja y la vendía. Sí, la vendía. ¿Y la vendían para qué? Para hacer rituales. Sí, lo compraban mucho los brujos, o sea, los que creen en esto, compraban mucho la grasa del muerto para diferentes tipos de rituales, ¿no? Sobre todo, pues la mayoría son rituales oscuros, rituales de energía oscura, ¿no? Energía maligna. Entonces creaban velas o cierto tipo de ungüentos con grasa de muerto. Es asqueroso pensarlo. Tan solo decirlo ya es asqueroso. Pero utilizaban la grasa del muerto para estos fines, ¿no? También los de la antigua Edis también hacían mucho, era lo de vender huesitos, ¿sí? Para los estudiantes de medicina y pues de todos los de la ciencia de la salud, ¿no? Entonces era muy fácil en otros tiempos, ¿sí? Ir al cementerio central y comprar cráneos, comprar esqueletos completos, ¿sí? Y en ese tiempo los vendían sin mayor problema. Ahora pues yo creo que va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero pues no sé si todavía existe ese mercado. Pero en ese tiempo lo hacían también, ¿no? Entonces era muy fácil acceder a un cráneo, ¿sí? Era comprarlo y ya, ¿sí? De hecho, yo recuerdo que un compañero mío del colegio llevó una vez un cráneo, ¿sí? Me pareció súper wow tener un cráneo humano real, ¿sí? Y que él lo había comprado uno de sus hermanos porque estaba estudiando medicina y que lo había adquirido en el cementerio central. Estamos hablando de hace más de 25 años. No ahora, sino hace mucho tiempo atrás, ¿vale? Entonces, todo lo que venía del muerto lo compraban, incluso hasta los clavos, o sí, los clavos de los ataúdes, si tenían clavos o algo así, también los vendían. ¿Por qué? Porque para la brujería y para toda la hechicería y este tipo de cosas, los clavos eran súper importantes porque con eso podían hacer desde vudú, podían amarrar gente, podían incluso, según ellos, hasta matar personas con los clavos del muerto. Bien, porque ahí estaba la energía que sellaba la muerte, ¿no? Entonces se le daba ese poder a esos artículos, ¿sí? Y con eso, pues, era un mercadillo negro de la muerte dentro del cementerio. Es bastante interesante también ver cómo se armaba este tema con relación a lo que queda, ¿no? A las partes que quedan de los muertos. Sí, y eso se veía mucho. No sé ahora, pero pues puede que todavía siga, ¿no? O sea, lo de la grasa del muerto, lo de las partes o el tema de los clavos. Sí, sobre todo esas tres que son como tan llamativas. Y como les decía y a ustedes, todo eso se desarrolla es en el exterior, en las salas externas del cementerio, porque pues esas son las áreas del pueblo, las más comunes, ¿sí? Por las que los nichos cada 5 años se arriendan, ¿sí? Se alquilan y pues se ponen ahí, se deja el proceso de descomposición, luego se saca uno y llega otro, así
y así continúa el tema, ¿no? Entonces, eh, en ciertos lugares, por sitios que ya llevan 50, 60 años y que nadie los visita y que las tumbas están caídas y todo, pues es muy fácil que las personas puedan acceder a este tipo de artefactos, ¿sí? De cosas que les representen energías para poder hacer sus cosas, para poder ingresar cosas como son los rituales, o para poder extraer cosas de las tumbas y utilizarlas para brujería, ¿vale? Pero en general, el tema del cementerio central de Bogotá es súper, súper, súper interesante. Sí, a nivel energético, como les digo yo, hay ciertos puntos que se sienten muy densos. Las culturas propias de la gente, como les decía yo, todos estos puntos de devoción, ¿sí? Em, que si los quieren ver, ya saben, está el video del recorrido, el recorrido por la parte histórica del cementerio central, que está en el canal de YouTube, por si desean verlo. Sí, con ahí algunas cosas curiosas que encontré por el lugar. Y que próximamente estaré sacando un segundo recorrido, ¿sí? Vamos a ver qué encontramos y ya vamos a ampliarlo un poco más hacia a las partes externas, porque pues ahí es donde se consiguen ese tipo de cosas, donde se pueden evidenciar más el tema de velar las tumbas, del tema de los números, de las inscripciones que deja la gente, de las cosas que meten en las tumbas, bueno, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de creencias, ¿no? Que pues, todo es de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y pues nada, pues eso les cuento de esa ida en lunes al cementerio central. Como les digo, es una experiencia muy interesante, no solamente por lo pintoresco de la creencia, sino pues también por la mera y propia historia de nuestro país reflejada en el cementerio, ¿sí? Que yo creo que eso para mí es una de las cosas más importantes porque no deja de contarnos la historia de un país que se repite, ¿sí? Y va a salir como, uy, no, está salido un poquito del tema de lo paranormal, pero pues al final soy colombiano y pues conozco la historia de mi país, me he tomado mi tiempo para leerla, para entenderla un poco, para entender lo que vivimos hoy y que es un reflejo de lo que pasó ayer, sí, y me sorprende que no importa la vestimenta de hace 150 años con la de hoy en día, la vida sigue igual. Sí, entonces las historias de corrupción, las historias del manejo abusivo del poder, del desprecio hacia el pobre y todo, y de la falta de oportunidades, de la violencia, de todo, se ve tan reflejada ahí en todos los personajes que se encuentran en el lugar que es como leerse un buen libro de historia, ¿sí? Uno pasa por personajes históricos y muchas veces no sabe quién es, entonces para eso tenemos ahorita la ventaja de poder con un móvil buscar en Google el nombre del personaje y pues conocer un poco quién era realmente. Sí, o qué importancia tuvo en el país. Y pues uno dice, bueno, listo, es como aprender interactivamente ciencias sociales, que nos hace también mucha falta en el país, porque nuestra memoria es muy escasa, ¿sí? O sea, nos han borrado mucho de la historia justamente para que no busquemos un cambio, ¿no? Entonces eso ha sido como muy interesante, viajar en el tiempo a través de todos esos personajes históricos que se encuentran en el cementerio central de Bogotá.
Y bueno, pues eso les cuento, eso ha sido como la experiencia de este recorrido, bastante interesante desde donde se le mire, desde lo antropológico, lo sociológico, lo psicológico, lo paranormal, lo social, bueno, sí, todo ese tipo de cosas que, que reúne ese lugar, ¿no? Y siempre uno se queda con una idea de muchas cosas, ¿no? Entonces los invito a que vean sí, ese video del recorrido por la parte histórica del cementerio central que lo tengo en mi canal de YouTube, Psicoimágenes Colombia, también se llama igual que este. Ahí van a poder ver unas cositas de las que les comenté, que me parecieron curiosas, extrañas, eh, también tristes, ¿sí? mm, que pude atestiguar con la cámara en ese día, ¿no? En ese lugar. Y próximamente estaré haciendo otro video de el cementerio central, caminándolo más. De pronto esta vez sí, porque el primero lo hice fue con el sonido ambiente, tratar de no hablar ahí ni nada de eso. El segundo, de pronto, si lo considero, pues hablaré un poco de los lugares y de todo el tema para, para ubicar mejor como las historias y todo. Veremos a ver. Y puede que o regrese a la parte histórica o me vaya a los sitios comunes, ¿no? O sea, al de la gente común y corriente. Bien. Bueno, me voy. Les agradezco a todas y a todos por su amable asistencia, por haberme acompañado, por ver fragmentos del video en directo, de este directo. Y si no, pues que lo vean en diferido, pues ahí hablamos de cosas interesantes, si les apetece. No es más, dejamos este directo hasta aquí, 52 minutos. Y nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente transmisión de Psicoimágenes Colombia. Aquí hay cosas muy chéveres pendientes por hacer. Vamos a ver cómo nos va. Un abrazo a todas y a todos y hasta la próxima. Buenas noches.